Era una noche oscura y tormentosa cuando comenzó mi pesadilla. Estaba manejando mi tráiler a lo largo de una carretera solitaria en algún lugar del desierto de Arizona. La luna llena apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras inquietantes sobre el paisaje árido. Me sentía cansado después de un largo día de conducir, pero sabía que tenía que seguir adelante para cumplir con mi entrega. De repente, mis faros iluminaron algo en el costado de la carretera. Frené bruscamente y el tráiler se detuvo con un chirrido. Allí, a la luz parpadeante de los faros, vi una escena que nunca olvidaré. Un hombre de pie sobre un cuerpo inmóvil, con un cuchillo en la mano, su hoja aún goteando sangre fresca. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Mierda, ¿qué hago?», me pregunté en voz alta, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía quedarme allí, pero tampoco podía simplemente seguir adelante y fingir que no había visto nada. El hombre me miró y su expresión cambió de sorpresa a algo más oscuro. Comenzó a caminar hacia mi tráiler con una sonrisa macabra en su rostro. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y me alejé de allí lo más rápido que pude. El motor rugió y sentí el tráiler balancearse mientras aceleraba por la carretera. Durante los siguientes minutos, mi mente corría tan rápido como el motor de mi tráiler. Debía ir a la policía. ¿Y si ese hombre me seguía? Miré por el espejo retrovisor, pero la oscuridad no revelaba nada. Me esforzaba por mantener la vista en la carretera mientras mi mente se llenaba de imágenes del cuerpo ensangrentado y del hombre con el cuchillo. Finalmente, llegué a una estación de servicio que brillaba como un faro en la noche. Aparqué el tráiler y corrí hacia el interior buscando ayuda. La mujer detrás del mostrador me miró con preocupación. «¿Está todo bien, señor?», preguntó. «No, acabo de ver un asesinato en la carretera. Necesito llamar a la policía», dije, tratando de controlar mi respiración. Ella asintió rápidamente y me pasó el teléfono. Marcaba el número con manos temblorosas y en pocos minutos una voz calmada contestó al otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Vi un asesinato, un hombre con un cuchillo, en la carretera cerca de la milla 127, dije, tratando de sonar lo más coherente posible. «Quédese en la línea, señor. Vamos a enviar una patrulla de inmediato. ¿Puede describir al hombre?». Di una descripción lo mejor que pude, recordando cada detalle que mi memoria había captado en esos breves segundos. La voz en el teléfono me aseguró que la patrulla llegaría pronto y que debía esperar en la estación de servicio. Unos minutos después, un par de patrullas policiales llegaron al lugar. Los oficiales entraron rápidamente y me pidieron que repitiera lo que había visto. Mientras hablaba, noté que uno de ellos tenía una expresión de preocupación en su rostro. «Señor, hemos recibido informes de un individuo peligroso en esta área. Lo describió exactamente como lo ha hecho usted. Lo estamos buscando desde hace semanas», dijo uno de los oficiales. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿En qué me había metido? Los oficiales me aseguraron que harían todo lo posible por capturar al hombre y me sugirieron que descansara en un motel cercano, ya que sería más seguro que seguir conduciendo esa noche. Accedí a regañadientes y me dirigí al motel. A pesar de lo cansado que estaba, no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del asesino y el cuerpo ensangrentado en la carretera. La imagen estaba grabada en mi mente. Al día siguiente, me desperté con un sobresalto. Había una nota bajo la puerta de mi habitación. La recogí con manos temblorosas y la abrí. El mensaje era claro y aterrador. «Te vi. Sabes lo que viste. Si hablas, te encontraré». El miedo me invadió. Sabía que no podía dejar que el asesino se saliera con la suya, pero también sabía que mi vida estaba en peligro. Decidí que debía seguir adelante, encontrar una forma de llevar a ese hombre ante la justicia sin poner en riesgo mi vida. Regresé a la estación de servicio, esperando encontrar a los oficiales para contarles sobre la amenaza. Pero antes de que pudiera llegar, un coche negro se detuvo a mi lado. La ventana se bajó lentamente
y vi al asesino mirándome con esos mismos ojos fríos y despiadados. «Te advertí, amigo. Ahora es tu problema», dijo con una sonrisa siniestra antes de acelerar y desaparecer en la carretera. Mi corazón se aceleró. Sabía que tenía que actuar rápido. Volví al tráiler y comencé a conducir sin rumbo fijo, solo para alejarme de allí, pero no podía escapar del miedo que me perseguía. Decidí que era hora de enfrentarme a mis miedos y usar mi ingenio para atrapar al asesino. Llamé a un amigo, un antiguo detective privado, y le conté todo. Me aconsejó que nos reuniéramos en un lugar seguro y elaboráramos un plan. Nos encontramos en una ciudad cercana, donde discutimos nuestras opciones. «Tenemos que atrapar a este tipo en el acto. Necesitamos pruebas irrefutables», dijo mi amigo. «Tengo algunos contactos en la policía que pueden ayudarnos, pero necesitamos un plan sólido». Decidimos utilizar una trampa. Sabíamos que el asesino me estaba siguiendo, así que diseñamos un escenario en el que parecería que yo estaba solo y vulnerable en un lugar apartado. Mi amigo y los oficiales estarían escondidos, listos para actuar en el momento adecuado. Esa noche estacioné mi tráiler en un viejo aparcamiento abandonado. Apagué las luces y esperé. Las horas pasaban lentamente. Cada ruido me hacía saltar. Finalmente, vi los faros de un coche acercándose. Era el asesino. Respiré hondo y me preparé para el enfrentamiento final. El coche se detuvo y el hombre salió, cuchillo en mano. Se acercó lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, mis amigos y los oficiales salieron de sus escondites. «¡Alto, policía!», gritaron. El asesino intentó huir, pero fue rápidamente rodeado y arrestado. Finalmente, había terminado. El hombre fue llevado ante la justicia y yo pude regresar a mi vida, aunque las imágenes de esa noche nunca se desvanecerían completamente. Había sobrevivido a una pesadilla, utilizando mi ingenio y la ayuda de buenos amigos. Ahora, cada vez que conduzco por esas carreteras solitarias, recuerdo que la valentía y la justicia siempre prevalecerán, incluso en las noches más oscuras. Reflexiono ahora, mientras miro por la ventana del hospital, sobre aquel fatídico viaje. La carretera puede ser un lugar traicionero, y aquel tramo en particular, una bestia en sí misma, si tan solo hubiera escuchado las advertencias del viejo conductor. Mi jornada comenzó como cualquier otra, un día común para un trailero como yo. La carga estaba bien asegurada, y el tiempo parecía perfecto para una larga travesía a través del estado. Me encontraba en una gasolinera, terminando de llenar el tanque y revisando los últimos detalles, cuando lo vi. Un hombre mayor, de pelo canoso y ojos hundidos por los años de experiencias difíciles en la carretera, se acercó a mí con paso lento pero decidido. «¿Vas a tomar la ruta por el Cañón del Diablo?», preguntó, su voz raspada como si estuviera tallada en piedra. «Sí, ¿por qué?», respondí, un tanto sorprendido por su tono de preocupación. «Ten cuidado, esa carretera ha cobrado más de una vida. Hay historias que no querrías escuchar y curvas que no querrías tomar sin estar preparado», dijo, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver los fantasmas de los accidentes pasados. Sonreí con escepticismo. ¿Historias? ¿Fantasmas? No era la primera vez que escuchaba advertencias exageradas. Después de todo, yo era un conductor experimentado. Con un leve gesto de la mano, le agradecí y subí a la cabina. «Gracias, viejo, pero puedo manejarlo», dije con una confianza que ahora me parece absurda. El viaje transcurrió sin incidentes al principio. La música sonaba en la radio y la carretera se extendía ante mí como una cinta interminable. Todo iba bien hasta que llegué a la entrada del cañón. Los primeros kilómetros eran engañosamente fáciles, pero pronto las curvas comenzaron a cerrarse y la neblina a espesarse, creando una atmósfera casi irreal. Era entonces cuando recordé las palabras del viejo conductor. Empecé a sentir una inquietud creciente, pero la arrogancia aún me mantenía firme al volante. Reduje un poco la velocidad, pero no lo suficiente. Fue en una de esas curvas cerradas que lo vi. Una sombra apareció en medio de la carretera, casi humana,
pero con una presencia inquietante. Frené de golpe y sentí cómo las ruedas traseras patinaban. El tráiler comenzó a deslizarse y mi corazón a latir con fuerza. ¡Maldición!, grité, tratando de mantener el control. El tráiler se tambaleó y antes de darme cuenta, estábamos fuera de la carretera, cayendo por el borde del cañón. Los segundos se sintieron como horas mientras el camión se deslizaba, chocando contra las rocas y volteándose varias veces. El sonido de metal contra piedra y vidrios rompiéndose llenó el aire, hasta que finalmente todo se detuvo con un crujido sordo. Desperté colgando de mi cinturón de seguridad, con la cabina del camión destrozada a mi alrededor. El dolor era intenso, pero nada comparado con el terror que sentí al darme cuenta de mi situación. Traté de moverme, pero cada intento era una agonía. La neblina aún envolvía el lugar, haciendo que todo pareciera un sueño aterrador. Fue entonces cuando escuché pasos. No podía ver a través de la neblina, pero sabía que alguien o algo se acercaba. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz apenas salió como un susurro. «Ayuda», gemí. Una figura apareció a mi lado. Era el viejo conductor. Su mirada no mostraba sorpresa, solo una profunda tristeza. «Te lo advertí, chico. Este lugar no perdona la arrogancia», dijo, con un tono de voz que ahora parecía casi etéreo. Desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándome solo en la neblina, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Sentí que el tiempo se detenía mientras la oscuridad comenzaba a cubrir mi visión. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pero finalmente las sirenas de emergencia y las luces parpadeantes me sacaron de mi letargo. Los paramédicos me sacaron de los restos del camión y me llevaron al hospital. Ahora, mientras miro por la ventana, reflexiono sobre aquella experiencia. La carretera no solo es un camino de asfalto y curvas, sino también una trampa mortal para aquellos que no respetan sus advertencias. Si tan solo hubiera escuchado al viejo conductor. Era una noche oscura y tormentosa en la carretera que conecta Catemaco con Veracruz. El viento azotaba los árboles y la lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver a través del parabrisas del camión. Había escuchado historias sobre las brujas de Catemaco desde que empecé a trabajar como trailero, pero siempre las había considerado como simples leyendas para asustar a los novatos. Aquella noche, sin embargo, descubrí lo equivocada que estaba. Todo comenzó hace unas semanas, cuando hice una entrega en Catemaco. Era una tarde calurosa y el sol brillaba intensamente mientras descargaba el camión. En el mercado había una anciana vendiendo hierbas y amuletos. Tenía un aspecto peculiar, con su cabello gris desordenado y sus ojos profundos que parecían mirar a través de mi alma. Me acerqué a ella por curiosidad. «Buenas tardes, joven», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Le interesa alguna protección?» «No, gracias», respondí, un poco incómodo. «Solo estoy de paso». «No deberías tomar estas cosas a la ligera», insistió. Su voz adquiría un tono más serio. «Hay fuerzas en este lugar que no entiendes». Reí nerviosamente y me alejé, pero pude sentir su mirada clavada en mi espalda mientras me iba. No pensé mucho más en el incidente hasta que empezaron a suceder cosas extrañas durante mis viajes. Todo comenzó con pequeñas averías en el camión, cosas que un mecánico no podía explicar. Luego empecé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma anciana mirándome con esos ojos oscuros. Una noche, mientras manejaba por una carretera desierta, vi una figura en el borde del camino. A medida que me acercaba, reconocí a la anciana de Catemaco. Estaba de pie bajo la lluvia, inmóvil, mirándome fijamente. El miedo se apoderó de mí, pero no podía detenerme. Cuando pasé junto a ella, sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y el motor del camión se apagó de repente. Traté de encenderlo de nuevo, pero no respondía. Salí del camión, empapándome al instante, y revisé el motor sin encontrar nada fuera de lo normal. De repente, escuché su voz detrás de mí. «Te advertí que no tomases esto a la ligera». Me giré y allí estaba, con una expresión de severidad en su rostro. Intenté hablar,
pero las palabras no salían de mi boca. Entonces ella extendió una mano hacia mí y sentí una presión invisible apretando mi pecho. Caí de rodillas luchando por respirar mientras la lluvia seguía cayendo implacable. «Necesitas ayuda, joven», dijo la anciana con voz calmada. «Hay un chamán en Veracruz que puede salvarte. Busca a don Nicolás». Desapareció tan repentinamente como había aparecido y el motor del camión volvió a la vida. Me levanté temblando, sin saber si había sido real o una alucinación, pero sabía que no podía ignorar lo que acababa de pasar. Al día siguiente me dirigí a Veracruz. Pregunté por don Nicolás en cada parada y finalmente encontré a alguien que lo conocía. Me dirigieron a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de vegetación densa y misteriosa. Don Nicolás era un hombre anciano, con arrugas profundas y ojos que parecían haber visto demasiado. Me recibió con una sonrisa tranquila y me invitó a entrar. «Así que te han enviado las brujas de Catemaco», dijo mientras preparaba una infusión de hierbas. «Cuéntame todo». Le relaté lo sucedido, desde el encuentro con la anciana hasta las pesadillas y el incidente en la carretera. Don Nicolás escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Has sido marcado por una maldición poderosa», dijo finalmente. «Las brujas de Catemaco son conocidas por sus habilidades oscuras. Pero no te preocupes, joven, hay una forma de romper esta maldición». Me explicó que necesitaríamos realizar un ritual complejo, usando ingredientes específicos que solo podían encontrarse en los lugares más recónditos de la región. Durante los días siguientes, viajamos juntos para recolectar lo necesario: raíces de plantas raras, agua de un manantial sagrado y cenizas de un volcán extinto. Una noche, bajo la luna llena, don Nicolás preparó el altar en un claro del bosque. Colocó los ingredientes en un círculo y comenzó a recitar antiguos cánticos en un idioma que no reconocí. El aire se cargó de electricidad y podía sentir una presencia oscura acechando en la periferia de la luz del fuego. «Debes entrar en el círculo y permanecer quieto», me instruyó. «Pase lo que pase, no salgas». Lo obedecí, y mientras don Nicolás continuaba con el ritual, una figura apareció en la oscuridad. Era la anciana de Catemaco, pero su apariencia había cambiado. Sus ojos brillaban con un fuego maligno y su sonrisa se torcía en una mueca de desprecio. «¿Crees que puedes escapar de mí?», susurró, su voz resonando en mi mente. Cerré los ojos y traté de concentrarme en la voz de don Nicolás. El cántico se hizo más intenso y sentí una fuerza arrastrándome hacia la anciana, pero me aferré a la esperanza de que el chamán sabía lo que hacía. De repente, el círculo de fuego estalló en una luz cegadora. Abrí los ojos y vi a la anciana gritando, su figura desvaneciéndose en la nada. Sentí una paz abrumadora y supe que la maldición había sido rota. Don Nicolás se acercó, agotado pero con una expresión de satisfacción. «Lo has logrado, joven», dijo, «pero recuerda, siempre hay un precio por tratar con lo desconocido. Sé prudente en tus viajes y respeta las fuerzas que no comprendes». Agradecí a don Nicolás por salvarme la vida y prometí tener más cuidado en el futuro. Desde entonces he sido más consciente de los peligros ocultos en las sombras de las carreteras solitarias. Las historias de las brujas de Catemaco ya no me parecen simples leyendas y siempre llevo un amuleto de protección, recordatorio de aquella noche en la que enfrenté el verdadero terror. Era una noche fría y oscura, típica de mayo en las solitarias carreteras de México. Había estado conduciendo por horas sin parar. El zumbido constante del motor y la carretera infinita eran mis únicos compañeros. Ser trailero no es fácil, pero hay momentos en los que sientes que es la vida perfecta, con la libertad del camino frente a ti. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Después de muchas horas, decidí parar en un bar de carretera que parecía sacado de otra época. El letrero de neón parpadeaba, apenas iluminando el nombre del lugar: el refugio del caminante. No había muchos camiones aparcados, así que supuse que podría ser un lugar tranquilo para descansar un rato y tomar un trago. Entré y el ambiente era acogedor.
aunque un poco anticuado. La luz tenue, las mesas de madera desgastada y una jukebox en la esquina que tocaba música de los años 70. Me dirigí a la barra y pedí un tequila doble. El cantinero, un hombre canoso con una cicatriz en la mejilla, me sirvió sin decir una palabra. ¿Mucho camino por delante?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Sí, aún tengo que llegar a Ciudad Juárez, respondí. Ten cuidado, estas carreteras pueden ser traicioneras de noche, dijo, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Asentí, sin darle mucha importancia a su advertencia. Entonces la vi. Era una mujer hermosa, sentada sola en una mesa al fondo del bar. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz tenue, y su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los míos y me sonrió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a su mesa con mi vaso de tequila en la mano. ¿Puedo sentarme?, le pregunté, tratando de sonar casual. Claro, acompáñame, respondió con una voz suave y melodiosa. Nos presentamos y comenzamos a conversar. Se llamaba Ana y decía estar de paso, al igual que yo. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente y pronto me sentí hipnotizado por sus palabras y su belleza. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó de repente, levantándose de la mesa. Hay un lugar cercano que quiero mostrarte. Aunque una parte de mí sentía que algo no estaba bien, no pude resistirme. Salimos del bar y caminamos hacia un sendero que se adentraba en el bosque cercano. La noche estaba más oscura que nunca, y el único sonido era el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Aquí es, dijo finalmente, deteniéndose en un claro iluminado por la luna. El lugar tenía una atmósfera extraña, casi surrealista. Ana se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto antes. ¿Conoces la leyenda de la viuda negra?, preguntó, su voz ahora más grave. Negué con la cabeza, sintiendo que el miedo empezaba a apoderarse de mí. Dicen que fue una mujer hermosa que perdió a su esposo en un accidente trágico. Desde entonces, su espíritu vaga por estas carreteras, buscando compañía, pero su dolor la ha convertido en algo más oscuro. Se dice que seduce a los hombres para luego llevarlos a su perdición. Antes de que pudiera reaccionar, Ana se transformó ante mis ojos. Su rostro se volvió cadavérico y sus ojos, antes encantadores, ahora eran pozos oscuros y vacíos. Intenté retroceder, pero algo me mantenía paralizado. No puedes escapar, susurró, acercándose más. Ahora eres mío. Con un esfuerzo desesperado, logré zafarme y correr de vuelta al bar. Mis piernas temblaban y mi corazón latía desbocado. Cuando llegué, el cantinero estaba allí, esperándome. «¿La viste, verdad?», dijo con voz sombría. Asentí, sin poder pronunciar palabra. Muchos han caído en su trampa, pero pocos logran escapar. Eres afortunado. Ella es la viuda negra. Nunca volví a ese bar ni a esa carretera. A partir de esa noche, siempre tuve cuidado con las personas que encontraba en mis viajes. Y cada vez que alguien me habla de encuentros extraños en la carretera, les cuento mi historia, esperando que tomen en serio la advertencia, porque sé que ella sigue ahí fuera, buscando a su próxima víctima.